vamos a contar con don Manuel Romero Jurado. Es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en reumatología y máster en valoración en daño corporal y peritación médica. También un segundito, perdón, que he cambiado perdonadme, es que había cambiado la página, no pasa nada. Vale. Contamos con, como ya he dicho anteriormente, actualmente compagina su labor de jefe de servicio de reumatología del Hospital Quirón, que es donde está, de Salud de Córdoba, con la actividad privada en la Clínica Reumatológica y Valoración del Daño Corporal don Manuel Romero Jurado, Clínica del Rocío. Ha estado en Clínica del Rocío Jaén y en Córdoba. También ha trabajado como reumatólogo en el Complejo Hospitalario de Jaén durante 16 años y ha sido director de una tesis doctoral, análisis clínico epidemiológico de una población en pacientes con fibromialgia. En el ámbito de la divulgación de la medicina destaca en la creación del Aula de Información y Prevención Médica. Bueno, podemos decir que tiene un currículum súper extenso, que nos lo va a demostrar ahora con su ponencia, toda la formación y la experiencia y la implicación que tiene con esta patología, con nosotros, con la sensibilización central. Y por supuesto ha participado en la creación de UIMED, siendo esta una iniciativa que responde a la sigla Unidad Integral Multidisciplinar de Evaluación del Daño Corporal, que nace con la intención de ofrecer una atención integral y personalizada al paciente subsidiario de alguna incapacidad o víctima de algún accidente, facilitándole la información, asesoramiento y la puesta en marcha de procesos médicos legales y, bueno, por consiguiente la elaboración de informes y demás. Basta decir que es un erudito en la materia y que nos va a enriquecer con su ponencia. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, agradecer a Encarnita sus palabras por esta amplia presentación. También, bueno, a las autoridades políticas también su presencia y sobre todo a vosotros que sois realmente, para mí, los más importantes, que son los pacientes y familiares, porque no solamente aquí, que veo muchos pacientes que asisten a mi consulta, pero también veo a familiares que los acompañan, que realmente para el síndrome de sensibilidad central, fibromialgia, son muy importantes contar con el apoyo de seres queridos. Yo voy a hacer una pequeña, me han dejado poco tiempo, pero voy a intentar hacer una exposición sobre una visión panorámica, sobrevolando un poco lo que es el síndrome de sensibilidad central. No voy a entrar mucho en profundidad y mi intención es adaptarme con un lenguaje llano para que muchos de los que estamos aquí, que no somos eruditos en la materia, no somos profesionales de la sanidad, podamos entender. Si me puedes pasar una diapositiva. Es que... Ahora, bueno, pues el síndrome de sensibilidad central fue descrito por primera vez y se hizo la primera vez referencia en el año 1984 por este doctor, que es un doctor especialista en reumatología, se llama Mohamed Younes, y que trabaja en el Instituto Americano de Reumatología, concretamente en la Universidad de Chicago. Habla de síndrome de sensibilidad central con el intento de unificar una serie de manifestaciones que se repiten en una serie de patologías que ahora veremos, para darle un poco una unificación. Se conoce como síndrome de sensibilidad central a un conjunto de manifestaciones que comparten una serie de manifestaciones comunes, una serie de síntomas comunes que ahora veremos, que podemos reunir y agrupar en determinadas patologías. Estos síntomas, que ahora voy a describir, tienen las características de, primero, que no se puede demostrar una causa orgánica. No existe la demostración de un daño estructural a nivel del organismo que justifique la aparición de estos síntomas.
Es por ahí la problemática de este síndrome y de estas enfermedades. Y por otra parte también tienden a la cronicidad, y una cosa que comparten casi todas estas patologías es que tienen un mecanismo de producción o un mecanismo fisiopatológico. Cuando nosotros hablamos de fisiopatología en medicina, hablamos de cómo se produce la enfermedad, que si bien suelen ser todas de causa desconocida, parece que comparten los mismos mecanismos de producción. Entonces hablamos de síndrome de sensibilidad central. Y dentro del síndrome de sensibilidad central, siguiente diapositiva, aparece la siguiente sintomatología. Son pacientes que van a compartir estos síntomas. Suelen aparecer casi en todas las patologías que componen el síndrome: dolor generalizado, extenso, poliartralgias, sensación de fatiga, cansancio, tendencia al insomnio, una mala calidad del sueño, algunas veces tendencia a tener una alteración en cuanto a la capacidad cognitiva. Es un paciente que se queja de que piensa lentamente, que se le olvidan las cosas, que tiene una dificultad para centrarse, para estar concentrado. Pueden aparecer otras manifestaciones de la esfera también digestiva: colon irritable, aumento de la frecuencia de ir al baño, aparecen también irritación a nivel de la vejiga, aumento de la frecuencia de las misiones, aparecen también alteraciones a nivel del control de la temperatura. Suelen ser pacientes también que hay una discapacidad para el control a nivel temporal. Muchas veces aparecen escalofríos, se alteran con periodos de calor. Es decir, todas estas manifestaciones que aquí aparecen se pueden dar en casi todas las enfermedades que engloban el síndrome. Hay una enfermedad que es la más relevante en cuanto a su frecuencia, que es la fibromialgia. A partir de ahora voy a ir describiendo una por una las enfermedades que van a componer este síndrome, sin entrar mucho en profundidad. Y al final de la charla voy a intentar explicar el mecanismo de producción que hoy en día está en boga, a pesar de que se conoce la causa del síndrome, que pudiera ser común para todo este tipo de patologías. Siguiente diapositiva, por favor. La primera enfermedad que forma parte del síndrome es la fibromialgia. Es la más frecuente, es una enfermedad de origen desconocida, pero se encuentra reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992. Yo siempre le digo a mis pacientes que no es una enfermedad inventada, que no es una enfermedad donde no hay unos criterios. Sí existe, es una enfermedad real. Ha dicho el consejero que no hay datos objetivos para hablar de una enfermedad y que se utilizan como unos criterios un poco clínicos. Yo creo que esto está cambiando con el tiempo. Sí existen hoy día datos, no voy a entrar ahora en profundidad, datos tanto analíticos a nivel del sistema nervioso central, como datos en pruebas de neuroimagen, de resonancia nuclear magnética funcional, de resonancias tactográficas, que dicen que hay alteraciones evidentes, demostrables en estos pacientes. Lo que pasa es que eso no se hace a nivel de la práctica clínica diaria, sí se hace a nivel de la investigación. Por lo tanto, en eso no estoy tampoco un poco de acuerdo. Creo que sí, que los diagnósticos son clínicos, pero sí existen pruebas, y cada vez más pruebas de imagen, pruebas que van a demostrar que esta enfermedad es real. Es una enfermedad de etiología desconocida, de causa desconocida, que cursa fundamentalmente, y la manifestación más frecuente es el dolor osteomuscular generalizado. Es un dolor que el paciente describe como incapacitante, como si le hubiesen dado una paliza, y lo describe durante la mayor parte del día. Es el síntoma fundamental de la fibromialgia. Después existe la fatiga, el cansancio, la incapacidad de hacer cosas, porque uno está agotado, se manifiesta casi en el 70% de los pacientes con fibromialgia. Alteraciones en la calidad del sueño, tienen un sueño no reparador,
A pesar de que no toman estimulantes, se quejan los pacientes que descansan muy mal y como consecuencia de ello se levantan con una rigidez matutina importante, con una astenia, un cansancio que le van a llevar a estar así la mayor parte del día. Hay también alteraciones de la esfera cognitiva. Cuando nosotros hablamos de las alteraciones de la esfera cognitiva, estamos haciendo referencia a la capacidad para la concentración, distracción, lo que ahora está de moda en llamar fibroniebla. Es una niebla mental que existe y es real en muchos pacientes con fibromialgia. Hay también otras alteraciones que se unen, como el colon irritable, alteraciones depresivas y de ansiedad. Como bien ha dicho Encarnita, y estoy de acuerdo, la fibromialgia no es una enfermedad psiquiátrica, pero sí es verdad que se asocian manifestaciones de la esfera emocional en un alto grado. No se sabe muy bien si es porque el paciente realmente sufre con esta enfermedad y es algo asociado o ya viene de antes. Pero sí se asocia casi al 40 o el 50% de los pacientes tienen manifestaciones de la esfera emocional como tendencia a la tristeza o a la ansiedad, pero no es una enfermedad psiquiátrica. Y lo último es que tiene una gran repercusión en la calidad de vida del paciente, tanto a nivel familiar, a nivel social y a nivel del trabajo. Siguiente diapositiva. Se habla aquí de unos porcentajes del 4 o 5%. Los últimos estudios, según una encuesta y estudio epidemiológico de la Sociedad Española de Reumatología, que ha salido recientemente publicado, aunque se hizo en el año 2016, no hace más de un mes que salieron publicados, hablan de un porcentaje de la población general del 2,45% en la población española, de los cuales la mayoría son mujeres. De este 2,45%, el 2,20% son mujeres y solamente el 0,2% son hombres. Aquí tengo yo que decir que quizás esta cifra esté un poco falseada. Si ciertamente, y hay evidencia de esto, es mucho más frecuente en mujeres, son muchos hombres también que padecen fibromialgia, pero por diversos motivos, entre ellos los factores sociales, no llegan a consulta. Pero realmente yo creo que hay más hombres de lo que parece con esta patología. Y el pico máximo de aparición está entre los 40 a 50 años aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la clasificación de la fibromialgia, tengo que decir que no todas las fibromialgias son iguales, ni se pueden todos meter en el mismo cajón. Hay muchas clasificaciones que van a tener en cuenta su distinta sintomatología. La que más se ha utilizado es la de este señor, de Giesen, que utilizan 3 dominios y van a clasificar a la fibromialgia dependiendo de qué predomine un dominio u otro. Valora el dominio del estado de ánimo, mide la depresión, mide la ansiedad, mide también los aspectos cognitivos y los aspectos del dolor. Y establecen 3 grupos. Un grupo donde predominan más el dolor, otro grupo donde predominan más los afectación del estado emocional y otro grupo donde las alteraciones cognitivas. Pero esto habitualmente en la consulta, con la premura que vamos de tiempo, no se utiliza más a nivel de investigación. Debería utilizarse porque dependiendo de cómo el paciente predomine una sintomatología u otra, se va a utilizar un tratamiento diferente, porque el tratamiento debe ser individualizado. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico de la fibromialgia, se hace actualmente solo con criterios clínicos. No hay ningún dato analítico que se utilice para ello. Aquí he puesto yo los criterios que se han venido utilizando durante mucho tiempo, que son los que definió la Sociedad Americana de Reumatología en el año 1990 y que definían que se consideraba fibromialgia una vez que se había descartado otra patología que simulase su sintomatología y además tuviese una historia de dolor de más de 3 meses de evolución y más de 11 puntos gatillos dolorosos a la palpación de los que aparecen en la figura. Posteriormente, siguiente diapositiva, han salido nuevos criterios diagnósticos que son los que actualmente se van aplicando, pero no se han terminado de desechar los anteriores. Estos nuevos criterios diagnósticos que salen
que salen en el año 2010, valoran, además de los puntos gatillo, introducen otra forma de valorar la fibromialgia. Y es que utilicen, aparte de la cronicidad, de tener los síntomas presentes más de 3 meses, introducen un concepto que es el dolor generalizado, un índice que se consigue teniendo en cuenta si el paciente ha tenido más de 7 áreas dolorosas de las 19 que a continuación voy a describir. Y aparte tienen en cuenta otros síntomas u otras manifestaciones que no se tenían en cuenta en los criterios anteriores, como son, siguiente diapositiva, por favor, como son la fatiga, la calidad del sueño y alteraciones a nivel de la esfera cognitiva. Se introducen en los nuevos criterios estos 3 ítems y aparte estas son 19 localizaciones dolorosas que el paciente debe de tener, al menos 7, para considerar que el paciente tiene fibromialgia. A mí me gustaría hacer un poco aquí una pausa porque considero que el diagnóstico de fibromialgia debe ser un diagnóstico fiable. Muchas veces acude cualquier persona a consulta y le decimos: tiene fibromialgia, pero sin aplicar correctamente los criterios. Esto va en contra de realmente los pacientes que sí tienen fibromialgia, porque todo el mundo que tiene dolor no se le puede decir que tiene fibromialgia. Hay que aplicar bien los criterios porque en función de eso vamos a hacer bien las cosas posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento que, si bien no se conoce la causa, se están utilizando determinados tipos de fármacos. El tratamiento siempre debe ser global, integral, personalizado para cada paciente. No se puede emplear normas generales y prototipos estándar aplicables a todos los pacientes. Al paciente hay que tratarlo como una globalidad integral, no solamente físico, sino también valorar su estado emocional, porque es una enfermedad que produce gran repercusión en este sentido. En cuanto a los fármacos que se utilizan, son fármacos analgésicos. Los que han demostrado evidencia son analgésicos simples. Mi más rotunda negación a utilizar antiinflamatorios en estos pacientes, y mucho más opioides mayores tipo morfina de alto grado, porque no han demostrado evidencia científica que van a mejorar a estos pacientes, ¿vale? En cuanto también se puede utilizar algunos antidepresivos. Cuando nosotros utilizamos estos antidepresivos, no es porque nosotros veamos al paciente con una depresión. Si lo vemos con una depresión, habrá que mandarlo a otro especialista. Simplemente porque se ha demostrado también que dosis pequeñas y no con función antidepresiva mejoran el dolor y mejoran el descanso nocturno. Y esto hace que en algunas ocasiones puedan mejorar la calidad de vida del paciente. Se ha utilizado el ejercicio físico fundamental, un ejercicio físico progresivo, aeróbico, pero hay que moverse. Yo sé que muchos pacientes dicen que no pueden moverse, pero hay que intentarlo poco a poco, progresivamente, porque van a favorecer su mejoría. Y por supuesto la psicoterapia hay que introducirla también. Se debe hacer, como ya digo, un tratamiento integral, porque estos pacientes tienen una gran alteración en su estado emocional, porque les repercute su enfermedad, y hay que hacerle un acompañamiento psicoeducativo para gestionar sus emociones, y realmente mejoran. Muchos de mis pacientes lo estamos haciendo en mi consulta y están mejorando enormemente. Y por último, están muchas medidas complementarias y alternativas, y yo pongo en esto interrogación porque hoy en día hay como una especie de aprovechamiento de todo esto, donde muchas terapias que se utilizan no tienen evidencia científica. Cuidado con estas cosas, ¿no? Yo ahí soy un poco reticente. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que hemos explicado la fibromialgia, voy a explicar la siguiente enfermedad de forma muy rápida, que es el síndrome de fatiga crónica. Es la segunda en frecuencia dentro del síndrome de sensibilidad central. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar de síndrome de fatiga crónica, lo primero que hay que decir es qué es la fatiga. Yo definiría la fatiga como una sensación de cansancio, de agotamiento,
que incapacita a la persona para realizar las actividades propias de la vida cotidiana, tanto físicas como mentales, que tienen una fuerza superior a la voluntad, porque aunque tú te lo propongas, no te vas a superar por ti mismo de esa fatiga, y que generalmente se debe a un esfuerzo físico o mental. Eso sería la definición de la fatiga normal, pero existen distintos tipos de fatiga. Estado de fatiga fisiológico es aquel que aparece después de la realización de un esfuerzo físico-mental que dura un tiempo y uno se va a recuperar cuando descansa. Esa es la fatiga normal que puede tener cualquier tipo de persona. Existe otra fatiga reactiva, que es cuando aparece un acontecimiento momentáneo, transitorio en tu vida, por ejemplo, pues que tienes una enfermedad que te causa fiebre, que no descansas una noche, no descansas dos y puedes tener fatiga, pero cuando desaparece ese desencadenante recuperas tu estado normal. Y en tercer punto existe una fatiga que se llama fatiga patológica. Esta fatiga es la que se presenta en los pacientes con síndrome de fatiga crónica. Es una fatiga que no responde en proporción al grado de esfuerzo que realiza el paciente, sino que es una fatiga desproporcionada. No tiene causa, muchas veces no se relaciona con ningún esfuerzo y al mismo tiempo se continúa en el tiempo y va a disminuir la calidad de vida del paciente y la capacidad para realizar cosas normales de su vida cotidiana. Y por último, hablamos también del tiempo de evolución de la fatiga. Existe una fatiga aguda que dura menos de una semana, fatiga prolongada que puede durar hasta de 1 a 6 meses y hablamos de fatiga crónica cuando dura más de 6 meses. Por lo tanto, siempre que hablamos de fatiga crónica, hacemos referencia a una fatiga patológica que no tiene relación con un esfuerzo estresante y es desproporcionada. Hablamos también de que sea crónica, que dure más de 6 meses y hablamos que no tenga causa, que no esté relacionada con ninguna enfermedad que padezca, una enfermedad infecciosa, una enfermedad hormonal, inmunológica, no. Entonces es cuando hablamos de fatiga crónica. Siguiente diapositiva. Por tanto, se podría definir como fatiga crónica o síndrome crónica, que fue definido por Austin Flitt, que fue un internista, y lo definía como un agotamiento nervioso. Podemos definirla como toda aquella fatigabilidad o estado de cansancio permanente, que es inexplicado, que aparece ante pequeños esfuerzos físicos o mentales, que no se encuentra en correlación de proporción en cantidad ni en calidad, que tiene un diagnóstico clínico, porque no se puede hacer con diagnóstico analítico ni por prueba de imágenes, y que se realiza una vez que se ha excluido otros diagnósticos. En cuanto a los criterios, cuando nosotros hablamos de medicina, criterios de clasificación, decimos criterios diagnósticos. ¿Qué debe de cumplir el paciente para decir que tiene esta enfermedad? Se reúne una serie de investigadores, se reúnen una serie de autoridades en el campo científico y llegan a un consenso. Y dice, para decir que tiene esta enfermedad necesita tal, y si lo tiene se clasifica como esta enfermedad, y si no lo tiene no se clasifica. Pues durante mucho tiempo ha habido 8 o 9 grupos de criterios. Los más utilizados han sido los de Fukuda en 1984 y actualmente se utilizan los de la Academia Americana de Medicina, que fueron publicados en el año 2015. No voy a entrar en detalles de cada uno, pero sí decir que todos tienen en común una fatiga crónica de más de 6 meses y una ausencia de causa desencadenante. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en este síndrome? Porque no solamente aparece la fatiga, sino que aparecen otras sintomatologías asociadas. En el 100% de los casos la fatiga, por eso define el síndrome, pero pueden aparecer concomitantemente falta de concentración en el 90% de los pacientes, cefaleas, dolor al tragar, adenopatías o ganglios dolorosos,
artralgia, febrícula, alteraciones del estado de ánimo, insomnio, síndrome seco, alteraciones cutáneas, dolor abdominal, pérdida de peso, palpitaciones, erupciones, inestabilidad motora, dolor atípico y hormigueros. Todas estas manifestaciones se pueden producir asociadas al síndrome de fatiga crónica. Como veréis, son manifestaciones que aparecen prácticamente comunes en todo el síndrome. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es su epidemiología o su prevalencia? Es una relativamente poco frecuente enfermedad. Y aquí quiero hacer un inciso. No es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, fibromialgia, que se le asocia a una sintomatología de fatiga, donde la prevalencia es alta, que esta enfermedad en concreto que debe de cumplir unos criterios específicos. Estamos hablando de cosas diferentes. En este caso, los estudios hablan de un 0,1% de la población española y 40.000 casos aproximadamente de síndrome de fatiga crónica en España. Esto me he basado en estudios poblacionales publicados en revistas. En Estados Unidos un poquito más, llega al 0,2-0,5% de la población y la edad de 20 a 50 años. Predominio mujeres, igual que todo en el síndrome, 5-1. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el origen? Se ha ido buscando a lo largo del tiempo una serie de etiologías que justifiquen esta fatiga. Se ha visto que se han apoyado en teorías infecciosas. Podría ser una infección que acontece en el individuo, una infección vírica bacteriana. No se ha llegado a descubrir que esta sea la causa. Se ha hablado también de teorías inmunológicas, alteraciones a nivel de la inmunología. Tampoco parece que esta sea la causa. Se ha hablado de teorías tóxicos, tampoco parece que ha sido la causa, o teorías psicológicas, que tampoco parece, aunque todo podría contribuir. Lo que sí se ha visto y lo que está más en boga hoy en día es una teoría neuroendocrina que habla de un proceso que después que se llama la sensibilización central y un desbalance del estrés oxidativo a nivel de la célula. En la célula, y ahora lo explicaré, existe un órgano, una organela que se llama mitocondria, que es la central de producción de la energía, y parece que pudiera existir a este nivel un pequeño fallo. Siguiente diapositiva. El tratamiento, pues, es el ejercicio físico, poco progresivo, mantenido, aeróbico, tratamiento psicológico para ayudar al paciente y algunos fármacos, en este caso algún analgésico. Sí se utiliza en este tipo de pacientes algún antiinflamatorio, sobre todo si se acompaña de cefaleas, y están contraindicados los relajantes musculares. Siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de la última patología del síndrome de sensibilidad central que voy a tocar, porque estas no las voy a tocar, son de menos entidad, que sería el síndrome de sensibilidad químico múltiple. El síndrome de sensibilidad múltiple se podría definir como aparición de síntomas recurrentes que aparecen en diferentes órganos. Ahora explicaré cuáles son estos síntomas, como consecuencia de la exposición de algún producto químico que previamente el paciente lo toleraba perfectamente. Pero aparte, la concentración de este producto químico es una concentración inocua para el resto de la población. Es decir, que no se encuentra una relación directa entre la concentración y la cantidad y los resultados de las manifestaciones que producen estos pacientes. Siguiente diapositiva. Vemos cómo las personas que tienen este síndrome, ante el contacto, por ejemplo, con una colonia, con lejía, con algún producto de limpieza, incluso con algún olor, van a desarrollar este tipo de manifestaciones que se van a dar en múltiples órganos. Dolor de cabeza, fatiga, torpeza, dificultad de sueño, temblor en manos, parestesia, reacciones de hipersensibilidad al olfato, visión doble, incluso tos, problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas de piel, etc. Prácticamente la sintomatología se repite en todos los pacientes del síndrome. Siguiente diapositiva.
Esta patología, en cuanto al tratamiento, es una patología donde actualmente no existe prácticamente posibilidad de tratamiento, salvo el retirar el causante. Sí es verdad que se podrían nuevas líneas de investigación, ahora vaya a ver la fisiopatología y vamos a ver cómo. Siguiente diapositiva. Y una vez que he hablado de las tres principales enfermedades que componen el síndrome de sensibilidad central de una forma muy por encima, voy a hablar de la fisiopatología que actualmente se debate y yo personalmente explico a mis pacientes sobre cuál podría ser la causa o bien el proceso de aparición de este síndrome. Siguiente diapositiva. Parece que todos los pacientes tienen una predisposición genética. Siguiente. Esta predisposición genética se ha demostrado por estudios observacionales donde parece que hay una agregación familiar. Hay familias donde estas enfermedades se repiten y esto hace pensar en que podría existir un gen determinante de la aparición de este tipo de síndromes, aunque aún se desconoce el gen. Sin más, pacientes que tienen fibromialgia, en familiares de primer grado hay 8.5 más probabilidad de padecer la enfermedad. También se ha visto agregación familiar en estos pacientes con el umbral del dolor muy descendido y también se ha visto en estos pacientes que tienen también tendencia familiar a tener también trastorno del estado de ánimo en relación con el dolor. Siguiente diapositiva. Una vez que hemos hablado de la predisposición genética, la persona se va formando, yo también se lo explico a mis pacientes, y hay una tendencia que se repite, y es una observación mía, aunque sí es verdad que hay estudios que también lo dicen, que se crean personas que tienen unos patrones de repetición en cuanto a su pensamiento. Suelen ser personas muy responsables, hiperresponsables, excesivamente preocupadas por todo lo que sucede, tanto en su entorno como con ellos mismos. Y esto acarrea una mayor predisposición a que se desarrolle el síndrome. Pero siempre hablamos también de factores desencadenantes. Casi en la mayoría de los pacientes te dicen: yo empecé a ponerme mal porque apareció este tipo de problema en mi vida y desencadenó el síndrome. Siguiente diapositiva. Estos factores desencadenantes pueden ser acontecimientos traumáticos, tanto físicos, un accidente de tráfico, una enfermedad importante. Hay multitud, cada uno tiene el suyo, algunos no tienen, pero la mayoría, si indagas, sí los tienen. Y también puede haber alteraciones psíquicas, de sufrimiento psíquico por alguna situación, y también puede haber infecciones o procesos inflamatorios. Si indagas en cada paciente, sueles encontrártelo. No es un dogma, pero sí es verdad que aparece. Siguiente diapositiva. Una vez que tenemos estos acontecimientos desencadenantes, aparece el comienzo de lo que son los mecanismos fisiopatológicos que van a desencadenar el síndrome. Voy a hablar muy leve de cada uno, son 4 o 5, porque no es una enfermedad solo muscular. Se ha dicho aquí una cosa que tampoco estoy de acuerdo. No se trata de una enfermedad de partes blandas, porque no hay inflamación de ninguna parte blanda. El síndrome de sensibilidad central no es una enfermedad donde hay inflamación muscular, ni artritis, ni nada por el estilo. Es a nivel central. La causa fundamental está en una disfunción en cuanto a los mecanismos de transmisión del dolor. Y hablamos de proceso de sensibilización central que se desencadena en la siguiente diapositiva. Y es muy fácil, yo lo voy a intentar explicar con esta diapositiva. Aquí vemos cómo el dolor se transmite desde los receptores periféricos que se encuentran ubicados en los músculos, en las articulaciones, siempre que hay un estímulo, un golpe, un cambio de temperatura, hay una neurona que transmite el dolor hasta la médula. En la médula se establece una conexión y llega en una segunda neurona hasta el cerebro. En ese momento el ser humano
percibe el dolor e intenta enviar unas respuestas negativas, moduladoras de este dolor a través de una señal inhibitoria que hace el efecto contrario. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que este funcionamiento está alterado. Hay un incremento de la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central, fundamentalmente las que van de aquí a aquí. Se encuentran hiperexcitadas, transmiten más señal de dolor de la que realmente le llega. Y como consecuencia de eso, se amplifica el dolor a nivel cerebral y se produce un dolor espontáneo, donde no hay ninguna causa que lo provoque. Se produce una hiperalgesia, un dolor exagerado ante un estímulo, o una alodinia, prácticamente como un estímulo que no debería de producir ningún dolor, se desencadena dolor importante. Y se ha demostrado, dale para atrás por favor, se ha demostrado que existe un descenso en neurotransmisores que deben modular este dolor, como son la noradrenalina, la serotonina y la gabapentina, y un aumento de la sustancia P y el glutamato a nivel del sistema nervioso central. No es una entelequia, esto está demostrado científicamente. Siguiente diapositiva. El siguiente punto en cuanto a la fisiopatología sería que existe una disfunción inmunológica. Voy a ir un poquito más rápido. Siguiente diapositiva. Disfunción inmunológica hace referencia a alteraciones a nivel de las células del aparato inmunitario, sobre todo unas que se llaman mastocitos, que van a producir la liberación de una serie de sustancias que van a producir una inflamación a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso central, aumentando el dolor. Siguiente diapositiva. Voy a ir un poco más rápido porque me dicen que voy a ir mal de tiempo. No obstante, seguramente tendremos más oportunidad de hablar sobre todo esto y más detenidamente. Siguiente diapositiva. Existe también una disfunción neuroendocrina, por favor, una alteración a nivel del eje hipotálamo pituitario adrenal, donde existe una hiperproducción de cortisol, una hormona que se encuentra relacionada con el estrés y con el dolor. Y se sabe que estos enfermos son especialmente sensibles al estrés. Cuando hay un aumento del estrés, aumenta exageradamente la producción de cortisol y se produce dolor. Siguiente diapositiva. Siguiente. Y por último, hay una disfunción a nivel mitocondrial. La mitocondria es un orgánulo que se encuentra dentro de la célula. Es la central nuclear donde se produce la energía. El ATP es nuestra gasolina para el funcionamiento. Parece que en estos pacientes hay una alteración, sobre todo de un déficit de una sustancia que se llama ubiquinol, es la coenzima Q10, que parece que está descendida tanto en las células a nivel sanguíneo, en los monocitos o células inmunitarias y a nivel de la piel. Y todo esto va a producir una fatiga importante. Siguiente diapositiva. Y por último, pase por favor, hay una alteración también a nivel del intestino. Hay una alteración del microbioma. Cuando nosotros hablamos de microbioma, hacemos referencia a la población normal que tenemos en nuestro intestino, que va a permitir actuar como barrera. En estos pacientes hay una proliferación importante de estas bacterias que van a producir una disfunción a nivel inmunológico, la producción de metabolismos neurotóxicos, hormonas y neurotransmisores o afectación directa al aparato del sistema nervioso central, produciendo déficit de memoria, estados anímicos, alteraciones de la calidad del sueño y déficit cognitivo. Por lo tanto, es muy importante mantener bien el microbioma, de ahí que cada día se está haciendo más hincapié en la utilización de probióticos en estos pacientes. Y por último, hemos completado el mapa completo de lo que es el síndrome de sensibilidad central. Un síndrome que engloba una serie de patologías, que tiene una pirámide, una predisposición genética y se va desglosando poco a poco hasta producir este tipo de patologías. Y esta es mi última diapositiva. Yo espero que hayáis enterado un poco y haya servido mi explicación para continuar con nuestra investigación y el tratar de una forma correcta a todos los pacientes que sufren de este síndrome.